Pero entonces él le pide al lector que suponga que una inteligencia artificial ya tiene inteligencia humana, ya alcanzó el nivel de inteligencia del ser humano, y entonces se debe empezar a ver qué pasaría en ese momento. Él se pregunta, bueno, ¿cuánto nos demoraríamos o cuánto se demoraría una máquina inteligente del nivel humano a pasar a la superinteligencia, a la ultrainteligencia o superar en pensamiento, inteligencia, en mente en general a un ser humano? Por ende, la máquina que crea la inteligencia artificial general ya no va a ser inteligencia artificial general, sino que va a ser súper inteligente o ultra inteligente. Entonces, por eso se habla de una singularidad tecnológica en donde la realidad que conocemos, la realidad humana, desaparecerá y se creará una nueva realidad para seres superinteligentes, ya sean transhumanos o poshumanos o superinteligencias artificiales. Es que si Kurzweil basa su exponencialidad de la inteligencia en la exponencialidad de la computación, que está a la vez está sustentada en la exponencialidad de los microprocesadores, entonces precisamente hablar de superinteligencia pues no tiene mucho sentido. Si la ley de Moore pues no es ninguna ley y tampoco se sigue cumpliendo. Hola, hola a todos y a todas. Bueno, continuamos con esta serie de videos donde estamos hablando de una metafísica de la inteligencia artificial, en donde estamos analizando un poco la historia y el desarrollo conceptual, teórico y también filosófico de la inteligencia artificial o de la posibilidad de si una máquina puede replicar o simular la inteligencia humana, básicamente la idea de si una máquina puede pensar. Y ya llevamos 2 videos muy interesantes donde hemos visto un poco el lado oculto de la inteligencia artificial en el sentido de que pasamos a otro discurso no tecnológico o ingenieril o técnico sobre la inteligencia artificial, sino que pasamos más a la discusión filosófica de la que, digamos, no se habla comúnmente. Y entonces ya hemos hablado un poco de los padres de la inteligencia artificial. Bueno, en el último video de esta serie hablamos de las teorías o las posturas filosóficas que han nutrido el desarrollo de la inteligencia artificial, basándose en la idea de que la inteligencia humana o cualquier tipo de inteligencia, se puede considerar desde un punto de vista funcionalista, mecánico o computacional. Y entonces en ese último video hablamos del materialismo, el mecanicismo y el computacionalismo o funcionalismo, que fueron las ideas que nutrieron el pensamiento o la propuesta de que una máquina puede pensar o puede tener la misma inteligencia de un ser humano. Es decir, que la inteligencia no es exclusiva de los seres biológicos, o que la inteligencia puede estar tanto en los cerebros biológicos como en los cerebros mecánicos o artificiales. Hoy vamos a hablar entonces de la consecuencia filosófica de ese planteamiento, es decir, que si consideramos a la inteligencia como un proceso mecánico, funcional o computacional, de ahí se desprende otro tipo de filosofía, digamos una filosofía futurista, digamos que plantea un escenario más hipotético, especulativo, porque ya habla de las posibilidades o se arriesga a predecir el futuro de la inteligencia artificial. Y entonces es normal, dentro de esa discusión futurista o hipotética de la inteligencia artificial, hablar de unos conceptos ya claves, ya clásicos, de los que hoy en día están muy en boga, que se está hablando mucho de eso en determinados círculos, como es el concepto de superinteligencia o singularidad tecnológica o transhumanismo. Y hoy entonces vamos a hablar sobre todo del concepto de superinteligencia, pero desde un enfoque crítico para demostrar de que es un concepto con muchas falencias, con muchos problemas conceptuales y teóricos, y que podemos minar la posibilidad de ese escenario hipotético de la llegada de una superinteligencia. Y entonces hoy vamos a hablar desde la crítica al concepto de la explosión de la inteligencia, que es un concepto dentro, digamos, de esta filosofía futurista, en donde se plantea que las máquinas pueden superar la inteligencia del ser humano cuando las máquinas igualen,
precisamente esa inteligencia humana, y entonces en ese momento las máquinas podrán crear máquinas mucho mejores a las que crea el ser humano. A eso se refiere la explosión de inteligencia. Cuando la inteligencia artificial llega al nivel humano, entonces lo lógico es que esas máquinas se vuelvan mucho más inteligentes y se cree un tipo de inteligencia obviamente más perfecta y superior a la que estamos normalmente acostumbrados, que es nuestra inteligencia. Y entonces es, digamos, un concepto que pasa de la teoría, de la discusión filosófica, a proyectos materiales que hoy en día ya muchos, digamos, tecnólogos o programadores quieren alcanzar, que incluso el presidente de OpenAI, Sam Altman, dice que quiere alcanzar no solo la inteligencia general, sino la superinteligencia artificial. Entonces ya no solo pasamos de la discusión teórica, sino que muchos tecnólogos y grandes dueños de la tecnología quieren materializar esa idea. Que sea posible o no, pues tiene que ver mucho con la teoría y con los temas que estamos analizando acá. Es decir, que si la filosofía está presente en estos desarrollos tecnológicos y científicos, porque el tema de fondo, el tema central es la inteligencia. Y la inteligencia obviamente está unido al problema de la naturaleza humana, de qué somos los seres humanos, que es un tema propiamente humano. Entonces, hablar de qué es el ser humano, cómo se comporta, de qué tipo es la inteligencia humana y por ende qué es la inteligencia, es una cuestión filosófica que la inteligencia artificial o desde la tecnología o la programación también quieren resolver. Y entonces eso es lo que permite esa relación y esa discusión interdisciplinar entre filosofía e ingeniería. Y entonces aquí, desde la discusión filosófica, podemos desmentir si la superinteligencia o la explosión de la inteligencia tiene sentido y si tecnológicamente se puede lograr. Aquí vamos a demostrar, o bueno, vamos a enfocar ese tema desde un aspecto crítico, porque realmente se demuestra que esta idea de la explosión de la inteligencia o la superinteligencia realmente tiene muchos fallos, tiene muchos errores, y entonces es bueno dar esa claridad para tener un mejor criterio y una idea mejor de qué es la superinteligencia, qué es lo que hay detrás, qué es lo que intenta conseguir, cuáles son los argumentos a favor, pero también los argumentos en contra. Y entonces va a ser una clase, un video muy interesante que ayuda a complementar esta serie de videos que estamos haciendo sobre la metafísica de la inteligencia artificial. Entonces, para tener más claridad y enfocar mejor ese tema, vamos a hablar de la superinteligencia artificial desde la propuesta de la explosión de la inteligencia, que es un concepto muy definido y ya muy estudiado en toda esa historia de la discusión filosófica sobre el pensamiento y las máquinas. Entonces, vamos a discutir el tema de si las máquinas pueden ser más inteligentes que el ser humano y sobre todo a rastrear un poco la propuesta en la historia de por qué llegamos a esa idea, de por qué plantear de que una máquina puede ser más inteligente que el ser humano. Entonces vamos a ir mostrando un poco los textos y los autores que proponen el concepto de la superinteligencia o la explosión de la inteligencia, pero también vamos a recurrir a los argumentos, bueno, hay muchos, pero me voy a fijar en dos, o sobre todo en uno, que desmiente y declara como un mito que la superinteligencia o la explosión de la inteligencia es un mito filosófico que permea mucho el desarrollo tecnológico, pero obviamente si es un mito, tecnológicamente nunca se podrá lograr. Entonces, ese va a ser el enfoque que vamos a tratar en este video. Y aquí les voy a mostrar las referencias que voy a usar para la explicación del día de hoy. Y el texto, sobre todo, del que me voy a basar, es un libro que me ha gustado mucho. Es un texto muy crítico frente a los optimismos o a la visión ingenua que se tiene de la inteligencia artificial, de las exageraciones que hay en torno al tema. Y este libro de Eric Larson, que es un gran conocedor de la inteligencia artificial, es un empresario, es un desarrollador tecnológico, pero que es interesante
cómo recurre a ciertos argumentos, a ciertas ideas, a la filosofía, para desmentir mucho mito que hay en torno a la inteligencia artificial. Y entonces, ese libro tiene un apartado muy interesante donde habla del mito o el error de la superinteligencia y básicamente el argumento principal de ese video lo voy a sacar de ese libro. También vamos a hablar de un artículo de Antonio Diegues, que es un gran estudioso de la superinteligencia o el transhumanismo, y entonces también va a tener un argumento crítico frente al tema de la explosión de la inteligencia. Y entonces estos dos textos los voy a confrontar con otros dos textos que sí son promotores y defensores del concepto de superinteligencia. Aquí tenemos el texto clásico de que habla de ese tema, superinteligencia, de Nick Bostrom, un transhumanista, y es un creyente de este concepto y de que realmente en el futuro van a haber máquinas superinteligentes. Entonces me voy a usar también de este texto para mostrar y exponer un poco la idea central de qué se considera como superinteligencia. Y también un texto parecido, que es el de Raymond Kurzweil, sobre la singularidad está cerca, donde también se habla de la superinteligencia y de este futuro utópico sobre máquinas superinteligentes y que demuestra un poco de esta filosofía especulativa o hipotética. Y bueno, nos ubicamos al inicio histórico o al génesis del concepto de la superinteligencia. Y este concepto obviamente no existió desde siempre, sino que hubo un momento en el que vino alguien y propuso esta posibilidad de que las máquinas sean superinteligentes. Y quien primero habló en el sentido en cómo lo entendemos fue el pionero computacional Irving John Good o Jack Good, que fue un colega y un amigo de Alan Turing y que trabajó con Turing mano a mano para construir la máquina Colossus en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces él se inspiró mucho también en el artículo y la propuesta de Turing de si una máquina puede pensar. Es decir, desde su juego de la imitación, su experimento mental, lo que hoy conocemos como la prueba de Turing. Entonces, Good, siendo un amigo muy cercano de Turing, siguió sus ideas y si Turing proponía y creía de que una máquina puede pensar, porque una máquina hace lo que hace el cerebro humano, que es simplemente procesar información computacionalmente a partir de unas reglas lógicas, entonces, ¿por qué no cuando una máquina alcance el nivel de inteligencia humana, esta máquina pues también no, digamos, lo lógico es que se vuelva más inteligente que el ser humano, porque la inteligencia de una máquina es más óptima, no tiene las desventajas biológicas de un ser humano, por ende va a trabajar mucho mejor que un ser humano. Entonces, estas máquinas que tienen la misma inteligencia del ser humano van a incrementar su inteligencia mucho mejor y mucho más rápido que los seres humanos. Y entonces, Woods plantea, creo que fue en el año 1965, la posibilidad de una ultra inteligencia. No usaba el término superinteligencia, sino ultrainteligencia como sistemas que superan el umbral de la inteligencia promedio o de la inteligencia humana. Y entonces él tenía pues una fórmula en la que precisamente él llamó la explosión de inteligencia. Cuando podamos crear máquinas que tengan el nivel de inteligencia del ser humano, que puedan pensar como un ser humano o, digamos, siguiendo a Turing, que pase el juego de la imitación o pase la prueba de Turing, entonces tendremos una inteligencia auténtica, pero en una máquina. Y esa máquina va a hacer todo lo que hacemos los seres humanos, lo que hoy en día conocemos como inteligencia artificial general, y cuando llegue ese momento va a haber una explosión de inteligencia porque esa máquina va a seguir trabajando en máquinas mejores y así entonces estas máquinas mejores que crea esta primera inteligencia artificial general pues seguirá avanzando y entonces esta a su vez la inteligencia superada va a crear inteligencias o máquinas inteligentes mucho mejor y superiores y así va pues por lógica va exponencialmente aumentando la inteligencia con cada creación de una máquina anterior. Y entonces, por eso
Irving Wood llama esto explosión de la inteligencia, es decir, un progreso exponencial de la inteligencia que va a venir de la mano de las máquinas inteligentes. Entonces, la fórmula de Wood es esta, de que los seres humanos crean una inteligencia artificial seminal. La inteligencia artificial seminal es una inteligencia artificial muy avanzada, pero no es tan inteligente como el ser humano. Podríamos compararla como el tipo de inteligencia artificial que hoy tenemos, como ChatGPT, la inteligencia artificiales generativas, las redes neuronales artificiales, etc. Pero de tanto trabajar en ese tipo de máquinas, en algún momento, diría Wood, que se crearían máquinas inteligentes, porque aumentaríamos la capacidad computacional de esas inteligencias artificiales seminales, que en algún momento llegaríamos a igualar la inteligencia humana. Cuando llegue ese momento, entonces las máquinas que crean estas inteligencias artificiales generales, obviamente serán mejores que la de nosotros, y entonces ahí ya hay un camino que no se puede revertir, sino que ya es hacia adelante, y entonces empieza a crecer la inteligencia de las máquinas exponencialmente con nueva creación de máquinas que hagan las máquinas anteriores. Entonces, la fórmula de Good es poner inteligencia artificial, luego inteligencia artificial de nivel humano, y luego empieza a ponerles signos de sumas, porque le da superinteligencia artificial, entonces va a seguir creciendo, creciendo, creciendo con cada nueva máquina. Y él lo llamaba la ultra inteligencia. Y aquí tenemos una cita, y dice Good: la máquina ultrainteligente podría diseñar máquinas aún mejores. Es incuestionable que sería una explosión de inteligencia y que la inteligencia humana quedaría muy atrás. Así, la primera máquina ultrainteligente sería el último producto que la humanidad necesitaría inventar, contando con que la máquina se mostrara lo bastante dócil para indicarnos la manera de mantenerla bajo control. Eh, entonces, es interesante lo que dice Good, que cuando creemos máquinas inteligentes y estas a su vez crean máquinas ultra inteligentes, ya ahí la inteligencia humana sería el último invento o sería lo único que crearía, porque ya digamos, los nuevos avances de la tecnología ya estarían a cargo de las máquinas inteligentes, porque es que ya no podríamos competir con ese tipo de inteligencia, ya que nuestros inventos, los inventos de la inteligencia común, no serían tan buenos o estarían al nivel de los inventos de una máquina ultra inteligente. Entonces, a eso se refiere con que la ultrainteligencia sería el último invento de la humanidad. Y entonces pasamos a los autores más contemporáneos, digamos que Good trabajaba y propuso estas ideas a mediados del siglo XX, pero a finales y principios del siglo XXI, los autores más famosos y representativos que continúan con esta idea de Good y creen fervientemente en la explosión de la inteligencia, ya que cuando hablan de este término siguen el argumento de Good, de que las máquinas, cuando alcancen la inteligencia humana, van a seguir creando máquinas mucho mejores que la de los seres humanos. Por ende, entonces, a medida que avanzan las máquinas, también avanzaría la inteligencia. Y entonces tenemos dos autores muy parecidos, aunque hayan diferencias matizadas entre ellos. Entonces tenemos a Nick Bostrom, este filósofo y futurólogo, que es uno de los principales representantes del movimiento transhumanista, que habla precisamente de crear una superinteligencia, tanto artificial como humana, para llegar a una era posthumana, donde esté gobernada por los transhumanos o los posthumanos, es decir, seres humanos mejorados y más inteligentes que los que hoy en día conocemos o a nosotros mismos. Y por otra parte tenemos a Raymond Kurzweil, que es un tecnólogo, un empresario, un futurista, un profeta de la tecnología, y su movimiento principal es la singularidad. Y entonces lo que une el transhumanismo y la singularidad es el concepto de la superinteligencia. Esos dos autores entonces siguen el argumento de Good, creen en esa idea, y entonces lo que ellos ya aportan es cómo sería ese escenario futuro cuando venga o creemos o surja esta inteligencia de las máquinas que supera a la inteligencia humana. Es decir, que como futurólogos o profetas
su tarea ya es complementar lo que Good no pudo hacer en su momento, que es predecir cómo sería ese futuro de la superinteligencia y también qué problemas o qué beneficios traería. Y entonces aquí una cita precisamente de lo que dice Bostrom sobre la superinteligencia en su libro del mismo nombre. Y podemos leer un poco los dos párrafos que hay ahí. En el capítulo 4 de ese libro, pues Bostrom lo llama la cinética de una explosión de inteligencia. En ese capítulo, Bostrom básicamente ya supone e imagina, es decir, esto no es una investigación propiamente científica o con argumentos filosóficos muy sólidos, sino que aquí hay que comprarle la idea, hay que suponer mucho, él parte de peticiones de principio, lo que entonces ponen mucho en duda sus argumentos y también la posibilidad de lo que él plantea en ese libro. Pero entonces él le pide al lector que suponga que una inteligencia artificial ya tiene inteligencia humana, ya alcanzó el nivel de inteligencia del ser humano, y entonces se debe empezar a ver qué pasaría en ese momento. Él se pregunta, bueno, ¿cuánto nos demoraríamos o cuánto se demoraría una máquina inteligente del nivel humano a pasar a la superinteligencia, a la ultrainteligencia o superar en pensamiento, inteligencia, en mente en general a un ser humano? Y entonces él dice, una vez que las máquinas se equiparan con el ser humano en cuanto a su capacidad de razonamiento general, ¿cuánto tiempo pasará antes de que alcance la superinteligencia radical? ¿Será esta una transición lenta, gradual y prolongada? ¿O será repentina, explosiva? En este capítulo analizaremos la cinética de la transición a la superinteligencia como una función de la potencia de optimización y de la resistencia al progreso del sistema. Bueno, estos son conceptos ya técnicos del libro de Bostrom, donde, bueno, si se sigue la lógica de él, pues él va más o menos narrando qué pasaría cuando devenga una superinteligencia artificial. Consideraremos lo que sabemos o podemos suponer razonablemente sobre el comportamiento de estos dos factores en el ámbito de la inteligencia general de nivel humano. Es decir, él empieza ya a especular qué pasaría cuando la inteligencia artificial general suceda o surja. Cuando lo adecuado primero es argumentar y demostrar si eso es posible, si una inteligencia artificial puede igualar a el ser humano o si es posible construir una inteligencia artificial general para luego hablar de superinteligencia. Pero bueno, él ya supone de que eso es verdad sin tener evidencia, pero él empieza a especular cómo sería ese futuro. Tiene ideas interesantes, pero de nuevo, es simplemente especulación porque su base sigue siendo también algo no evidente. Y en el siguiente párrafo, él dice, teniendo en cuenta que las máquinas superarán ampliamente con el tiempo a la biología en inteligencia general, pero que actualmente la cognición artificial es mucho más restringida que la cognición humana, nos preguntamos cómo de rápido se llevará a cabo esta superación. La pregunta que aquí nos hacemos debe distinguirse claramente de la cuestión que consideraremos en el capítulo 1 sobre lo lejos que actualmente estamos de desarrollar una máquina con inteligencia general de nivel humano. Aquí la pregunta es que, contando con que dicha máquina se desarrolle, ¿cuánto tiempo pasará a partir de entonces hasta que una máquina se vuelva radicalmente superinteligente? Téngase en cuenta que uno puede crear, Téngase en cuenta que uno puede creer que la máquina tardará bastante tiempo a llegar a la línea de la base humana, o uno puede ser agnóstico acerca de cuánto tiempo tardará. Y sin embargo, tener una creencia firme de que una vez que esto suceda, el posterior ascenso hasta la superinteligencia en sentido fuerte será muy rápido. Es decir, está ya avalando y suponiendo la idea de Good de una explosión de la inteligencia. Cuando lleguemos en algún momento, según él, a una inteligencia artificial de nivel humano, ya es cuestión de tiempo, pero sería un tiempo muy, muy corto para que una máquina se vuelva superinteligente, precisamente porque ese desarrollo de una máquina que crea otra máquina, de nuevo, porque pues, es mucho mejor que al ser humano, entonces esa máquina
pues será mucho mejor de las máquinas que crea el ser humano. Es decir, si nosotros los seres humanos creamos una inteligencia artificial de nivel humano, es decir, si podemos replicar artificialmente nuestra inteligencia, eso ya es un logro de la inteligencia humana. Y entonces, ahora quien tiene que construir las máquinas es esa máquina inteligente que creamos. Pero como esta máquina, por ser artificial, no tiene las desventajas de la biología humana. Por ende, por así decirlo, en rendimiento trabajará más constante y mucho mejor que los seres humanos. Por ende, las máquinas inteligentes que va a crear esta inteligencia artificial que hemos creado, por lógica, sería más o mucho mejor que las máquinas que nosotros creemos. Es decir, que la máquina que crea la inteligencia artificial que nosotros creamos, pues será entonces mucho mejor o, digamos, más inteligente que esa máquina que la está creando, porque esa máquina que la está creando la construimos nosotros. Pero como ella materialmente es mejor que nosotros, entonces la máquina que ella va a crear, pues va a ser superior a ella, por ende, la máquina que crea la inteligencia artificial general ya no va a ser inteligencia artificial general, sino que va a ser súper inteligente o ultra inteligente. Es decir, que la superó computacionalmente, por ende la superó intelectualmente. Y entonces esa nueva máquina súper inteligente, como es superior a la inteligencia artificial general que nosotros creamos, entonces la nueva máquina que va a crear pues va a ser más inteligente que esa máquina y así al infinito exponencialmente y entonces a eso se refiere la explosión de la inteligencia. Esa misma lógica, entonces, es la que también comparte Raymond Kurzweil para hablar de la singularidad. Si esto, como lo planteó Good y lo sigue desarrollando Bostrom actualmente, es así, es decir, hablar de una exponencialidad de la tecnología computacional, de las máquinas y de la inteligencia, entonces ya lo que hay que esperar es ese evento que se llama singularidad tecnológica, en donde la realidad serán dominadas por no solo máquinas inteligentes, sino por máquinas súper inteligentes. Y las creaciones, productos y la tecnología que crean estas máquinas, pues obviamente van a ser tan superiores, tan avanzadas, que los seres humanos de una inteligencia promedio no la vamos a comprender y no la vamos a controlar, sino que va a ser una realidad y una tecnología solo disponible para el beneficio de seres súper inteligentes. Entonces, por eso se habla de una singularidad tecnológica en donde la realidad que conocemos, la realidad humana, desaparecerá y se creará una nueva realidad para seres superinteligentes, ya sean transhumanos o poshumanos o superinteligencias artificiales. Kurzweil lo ve entonces en un sentido optimista, utópico, de que nacerá una nueva humanidad más avanzada y más civilizada. Bostrom lo ve más desde el sentido apocalíptico y dice que la humanidad va a desaparecer y que solo será esta nueva realidad dominada por las máquinas superinteligentes. Eh, pero bueno, en el fondo, pues los dos autores están de acuerdo con el concepto de la superinteligencia y la explosión de la inteligencia. Kurzweil basa su creencia en la explosión de la inteligencia en una supuesta ley que él propone, la ley de los rendimientos acelerados, donde él propone de que el universo tiene un destino a cumplir y es volverse inteligente, es decir, llegar a seres superinteligentes. La historia del universo inicia con el Big Bang y va mejorando y pasando por etapas de evolución de los sistemas que procesan información, hasta llegar a los sistemas o a los entes con conciencia. Estos entes con conciencias crean tecnología y esta tecnología puede también volverse consciente y así entonces estas tecnologías o máquinas conscientes crearán máquinas aún más conscientes o más inteligentes y entonces el universo está destinado a la superinteligencia y luego se creará inteligencias incluso más superiores hasta llegar a la conciencia absoluta o a la superconciencia que dominará todo el cosmos o todos los rincones del universo. Según Kurzweil, ese es el destino del universo y hacia allá va. Y él entonces dice que eso está justificado por otra ley, lo que se conoce como la ley de Moore, propuesta por Gordon Moore, que dijo o propuso de que
y que entonces el desarrollo de los microchips o el nivel y de la capacidad computacional de las máquinas va a progresar, no en un progreso contenido, controlado, gradual, sino que va a ser exponencial. Y cuando la capacidad computacional de las máquinas sea exponencial, en algún momento esas máquinas serán tan inteligentes que cobrarán conciencia, y entonces cuando tengamos máquinas conscientes, pues también se crearán máquinas súper conscientes o súper inteligentes. Y entonces a eso él se refiere también con la explosión de la inteligencia o con la llegada de sistemas o máquinas súper inteligentes. Pero aquí entonces pasamos ahora a las perspectivas críticas que cuestionan la propuesta de Good, la propuesta de Bostrom y la propuesta de Kurzweil. Y entonces el primer argumento de los dos que tengo preparado para mostrar en este video es el del filósofo e investigador español Antonio Dieguez, que cuestiona esta exponencialidad de la tecnología que predice Kurzweil y los demás autores. Y entonces Antonio Dieguez, que es un estudioso de todos estos movimientos futuristas como el transhumanismo, la singularidad y la superinteligencia, él en sus trabajos intenta mostrar la lógica que hay detrás, un poco el por qué sus autores proponen esto, para, digamos, enseñarle a las personas realmente qué es lo que hay detrás de estos movimientos y informar y dar claridad de todas estas ideas. Y entonces en un artículo reciente, Diegues critica precisamente el concepto de exponencialidad o la ley de Moore, en la cual se basa Kurzweil para hablar de una explosión de la inteligencia. Y entonces para mostrar de que tecnológicamente o materialmente esa exponencialidad no es real, no es científica, no se va a dar. Por ende, la tecnología, si no es exponencial, tampoco lo va a hacer la inteligencia. Si la capacidad computacional de las máquinas es controlada y es gradual y no exponencial, entonces tampoco la inteligencia de las máquinas será así, y entonces no tiene sentido hablar de una explosión de la inteligencia. Y aquí tengo pues una cita de ese artículo de Dieguez que dice lo siguiente, y que entonces ya nos va aclarando un poco el tema, y que de fondo de todos estos movimientos de superinteligencia, transhumanismo y singularidad, pues hay mucho optimismo y digamos que utilizan muchos conceptos científicos un poco a favor y de manera también poco conveniente según sus preferencias, según sus sesgos o según sus opiniones. Y entonces dice Dieguez, aún si se siguiera cumpliendo en los próximos años, la ley en realidad expresa una regularidad contingente y no hay base científica para suponer que pudiera expresar alguna regularidad más fuerte. Es decir, Dieguez está diciendo que esa exponencialidad de la ley de Moore realmente en los últimos años no se está cumpliendo, y que más bien no es una ley, sino que es un concepto, una propuesta, una hipótesis, pero no es una ley corroborada, demostrada desde la ciencia, sino que más bien es pues un dicho que se volvió popular y entonces algunos se pegan de eso, pero que realmente la tecnología está mostrando incluso lo contrario, que incluso hasta Gordon Moore, quien propuso esta idea, ya él llegó incluso a no confiar mucho en esa ley de la exponencialidad de los microprocesadores, y que entonces esa exponencialidad regular de la que predice Kurzweil pues tampoco es tan real y que no se está cumpliendo. Entonces sigue Dieguez. De hecho, Moore no la presenta como una ley, sino como una aspiración a mantener en la industria de la microelectrónica a lo largo de los años posteriores. Se ha hecho popular entre los informáticos el chascarrillo de que el número de investigadores que predice la muerte de la ley de Moore se duplica cada 2 años. Es decir, aquí pues exponiendo una ironía, un chiste, de que la ley de Moore pues no es tan ley, que antes va al contrario, o bueno, que no es exponencial, y que más bien lo que está siendo exponencial son los críticos a la ley de Moore.
Em, Nada, en efecto, ninguna causa física o mecanismo subyacente obliga a que dicha regularidad se siga cumpliendo, es decir, la exponencialidad de la computación. Y obviamente existen límites físicos para el crecimiento postulado. No se conoce ningún crecimiento exponencial que no alcance tarde o temprano su fase de meseta, y muchos terminan decayendo. Esto es algo que Kurzweil admite en el caso concreto de la ley de Moore, pero que no considera aplicable igualmente a su generalización de la ley que él propone, la de los rendimientos acelerados. Pero precisamente lo que muestra Diegues es que si Kurzweil basa su exponencialidad de la inteligencia en la exponencialidad de la computación, que está a la vez está sustentada en la exponencialidad de los microprocesadores, entonces precisamente hablar de superinteligencia pues no tiene mucho sentido. Si la ley de Moore pues no es ninguna ley y tampoco se sigue cumpliendo. Y digamos sigue en otra cita, sigue confirmando esta crítica y dice Diegues: y si la ley de Moore comienza a ser seriamente cuestionada en su propio terreno, es decir, desde los mismos tecnólogos y mismos programadores y mismos expertos computacionales, el de la potencia de computación, las razones para mantenerla fuera de él son aún menos convincentes. Es decir, ya en el campo de la cognición, la inteligencia, la naturaleza humana, la inteligencia artificial, pues mucho menos. Es decir, que si una cosa no se cumple, como la exponencialidad de la computación, pues por otra parte, la inteligencia, hablando de la inteligencia en términos fuertes, pues tampoco obviamente se va a cumplir. De hecho, hay quienes piensan que vivimos en una época en que, comparativamente con otras anteriores, el crecimiento en la innovación se está frenando. Pensemos en los avances tecnológicos que contemplaron los años que cubren la segunda mitad del siglo XIX y el modo en que cambiaron de forma radical la vida cotidiana de una buena parte de la humanidad, o las grandes innovaciones en ciencias de la computación, en biotecnología, en electrónica, en el uso de la energía nuclear, en ingeniería aeroespacial, que se produjeron entre 1945 y el comienzo de la década de los 70. Comparamos esto con lo logrado en las 2 o 3 últimas décadas que hemos vivido, no parece que salgan muy favorecidas, y eso incluso contando en su haber el comienzo de la difusión de Internet. Pero no hace falta pensar que estamos en plena decadencia de inventiva tecnológica para ser escépticos ante la idea de un crecimiento exponencial prolongado en el desarrollo tecnológico. Pero Diegues está diciendo entonces que realmente esa exponencialidad de la tecnología, como lo anuncia Kurzweil, realmente no se está cumpliendo. De hecho, se podría decir de que progresamos en algunas técnicas, en algunos métodos, pero no hay unos cambios de paradigmas fuertes o cualitativamente significativos, sino que hay avances, hay optimizaciones, pero solo eso. Es decir, que en décadas anteriores o en siglos anteriores han habido explosiones de tecnología mucho más grandes. Y entonces, esa ley de los rendimientos acelerados de Kurzweil, pues no es tan ley, no se demuestra, y por ende la explosión de la inteligencia en la que él cree, pues tampoco se está dando o se va a dar. Y entonces aquí pasamos ya al otro argumento, que es el que encontramos en el libro de El mito de la inteligencia artificial de Eric Larson, y es uno muy interesante, que se basa principalmente en un argumento de John von Neumann, que fue uno de los padres, uno de los pioneros de la computación, que fue quien, por así decirlo, propuso la arquitectura de las computadoras digitales. Y si Irving John Good, el amigo de Turing, propuso el concepto de la ultrainteligencia, el concepto de la explosión de la inteligencia en el 65, Larson nos cuenta que John von Neumann ya había hablado de máquinas que se automejoran, o la posibilidad de que máquinas crearan máquinas más inteligentes. Por así decirlo, el concepto de superinteligencia, pero von Neumann pues, no lo hablaba así. Pero von Neumann lo propuso incluso casi 20 años antes, creo que fue en el 45 o en el 48,
y ya hablaba de máquinas autorreplicantes, es decir, máquinas que se automejoran a sí mismas, pero lo hablaba en un sentido hipotético y que al final concluyó de que eso no era posible, de que es una imposibilidad teórica y también técnica crear máquinas que estas a su vez creen máquinas mejores. Y ya vamos a ver un poco la argumentación. Y von Neumann, digamos, experimentalmente o en unos ejercicios mentales, él entonces eh, proponía cómo era posible crear una máquina que hiciera lo mismo que los organismos biológicos, es decir, que evolucionaran a partir de sistemas menos complejos. Y básicamente decía que para crear máquinas autorreplicantes habría que simular muchas condiciones y aspectos de los organismos vivos, es decir, de la evolución biológica, pero que llegaría a un punto donde computacionalmente no se podría seguir avanzando, porque uno de los aspectos importantes de la evolución biológica es la mutación aleatoria de los genes, es decir, que la evolución de las especies se genera de manera aleatoria por mutación. Y entonces este sería un aspecto que toda máquina autorreplicante para crear mejores versiones de sí misma debería tener, pero eso es un limitante técnico o computacional muy, muy grande, que es cómo programar o diseñar la aleatoriedad, pero que ese aspecto aleatorio busque lo mejor. Y ese precisamente, decía von Neumann, que eso es imposible de programar. Por ende, técnicamente eso no se puede realizar y que conceptual o lógicamente tampoco se puede. Porque una máquina, para cumplir una meta, que sería crear una máquina mejor que ella misma, es una imposibilidad. Porque una máquina con cierta complejidad necesita tener y saber la complejidad superior a ella misma. Por lo que no tiene sentido. No tiene sentido de que un sistema pueda saber o tenga en su diseño la creación de sistemas más complejos que ella. Lo que tiene sentido es al contrario, que una máquina con cierta complejidad cree máquinas con menos o con igual complejidad. Y entonces, precisamente hablar de explosión de inteligencia, de máquinas que crean inteligencias superiores, es un absurdo. Dice Larson en su libro que para von Neumann, precisamente, eso le parecía ciencia ficción y fantasía. Un sistema, incluso hablando de los seres humanos, nosotros mismos no podemos concebir un sistema mucho más complejo que nosotros mismos, precisamente es una imposibilidad lógica. Un sistema complejo no puede concebir un sistema más complejo que sí mismo. Más bien la complejidad está en el ser que crea y entonces crea sistemas muy buenos, pero no tan complejos como el creador. Y entonces es imposible o es un absurdo pensar de que una complejidad va a crear una complejidad mucho mayor, sino que lo que es normal, incluso en la naturaleza, y es al contrario, complejidades que crean complejidades menores. Y entonces citamos un poco el libro de Larson, donde precisamente se habla de este argumento. Y entonces se dice, Good introdujo a mediados de los años 60 la idea de que una inteligencia artificial evolutiva que condujera a la ultrainteligencia, que es el argumento que ya vimos de la explosión de la inteligencia. Pero casi 2 décadas antes, John von Neumann ya había considerado esa idea y la había descartado. En una conferencia de 1948 en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, von Neumann explicó que mientras que la reproducción humana a menudo mejora los diseños previos, resulta evidente que las máquinas con el cometido de diseñar máquinas nuevas y mejores se enfrentan a un escollo fundamental, ya que cualquier diseño para una máquina nueva tiene que aparecer especificado en la máquina madre. Es decir, que si el ser humano quiere crear máquinas que se automejoren a sí mismas, ya esa meta tuvo que ser concebida y diseñada y programada en la máquina misma. Por lo que los sistemas más complejos que la máquina y que el ser humano
ya tuvieron que estar dentro de la inteligencia del ser humano o de la máquina. Por lo que si esos sistemas más complejos ya estuvieran dentro de la inteligencia del ser humano, entonces no son más inteligentes que el ser humano, porque el ser humano los pudo concebir, los pudo diseñar y los pudo crear. Por lo que entonces esa superinteligencia no es superinteligencia. Ese ser superior no es un ser superior, porque pudo ser concebido y cabe dentro de la cabeza de una inteligencia menos inteligente, por lo que es un absurdo, no tiene sentido. Ya que cualquier diseño para una máquina nueva tiene que aparecer especificado en la máquina madre. La máquina madre tendría que ser por necesidad más compleja que su creación, no menos. Es decir, es al contrario. El creador es más complejo que la creación. El sintetizador es más complejo que lo sintetizado. Toda creación es una abstracción de la complejidad de la realidad del creador. Por ende, es imposible que un sistema, un ser humano, una máquina o cierta complejidad cree y origine una cosa más compleja que sí mismo. Es un absurdo. Entonces, dice von Neumann, la organización sintetizadora ha de ser por necesidad más compleja, de un orden superior, que la organización sintetizada. Es decir, que las máquinas que crea el ser humano, por necesidad, y así nosotros queramos, no se puede realizar porque van a ser menos inteligentes y menos complejas que su creador. Es decir, las máquinas que crean el ser humano nunca van a alcanzar la complejidad y la inteligencia del ser humano. Las máquinas que crea el ser humano pueden ser muy avanzadas, pero van a ser menor en complejidad y menor inteligentes que el ser humano, así el ser humano las quiera hacer más inteligentes. Por ende, las máquinas que van a crear esas máquinas que creó el ser humano van a ser, si mucho, iguales a esas máquinas, pero nunca van a ser superiores a esas máquinas que creó el ser humano, ni mucho menos más superiores a el ser humano mismo. Por ende, la explosión de la superinteligencia es un mito y es un absurdo lógico y también técnico. No hay forma de construir una máquina que cree un sistema mejor a ella misma, porque de nuevo, toda creación o toda meta que cumple una máquina tiene que estar especificada en su diseño, tiene que estar programado para que esa máquina llegue a su meta. Por lo que si la meta de la máquina es crear una máquina mejor, pues entonces ya sabíamos cómo era esa máquina mejor. Por lo que entonces no es tan inteligente como nosotros o no es más inteligente que nosotros. Ya lo vimos con la ley de Moore, que no se cumple, y ya von Neumann, desde muchas décadas atrás, ya lo había dicho. La explosión de la inteligencia es un mito, es una idea fantasiosa y que inspira o entusiasma a muchos futurólogos que tienen problemas también en su lógica. Y entonces, Erik Larson, siguiendo entonces con ese argumento que ya había propuesto von Neumann, y bueno, otros autores, otros investigadores a lo largo de los años también han propuesto pues ideas iguales. La inteligencia artificial de nivel humano es una imposibilidad. Ni técnica ni filosóficamente tiene sentido. Por ende, es un mito hablar de suprainteligencia artificial o de una explosión de inteligencia como lo expusimos al inicio del video. No se puede crear una inteligencia de nivel humano, precisamente, porque es que los mejores programadores pueden crear sistemas o inteligencias artificiales muy avanzadas, pero siempre van a estar por debajo de la complejidad y la inteligencia de su creador. Y entonces esperar a que esas inteligencias simplemente se hagan conscientes por arte de magia o de un momento a otro, pues simplemente es un mito, es creer en una fantasía. Entonces, la inteligencia superior al ser humano o inteligencias superiores a las máquinas que creamos no tiene sentido. Y entonces Larson dice, precisamente, para crear una superinteligencia, primero hay que crear una inteligencia artificial de nivel humano o una inteligencia artificial general. Para eso necesitamos saber en qué consiste la inteligencia general del ser humano, en qué consiste la mente humana,
saber muy bien y descriptivamente y tener muy controlado en qué consiste la inteligencia de los seres humanos. Lo que hoy en día y en los años futuros no vamos a conseguir. Hoy en día sigue habiendo debate, discusiones dentro de la ciencia, dentro de la neurociencia, dentro de la psicología y dentro de la filosofía de qué es el ser humano, qué es la mente humana, cómo se comporta el ser humano. Sigue habiendo ese debate. No se sabe qué es la mente, no se sabe cómo se une la mente al cuerpo, o si existe la mente, qué es la conciencia. Estamos muy lejos de llegar a un consenso o tener un conocimiento fiable de qué es el ser humano. Si no tenemos primero esa descripción, pues mucho menos vamos a saber o a especificarle en una máquina en qué consiste la inteligencia. Es decir, que podemos darle capacidad de rendimiento a las máquinas en muchas de sus facultades superiores al ser humano, como mejor capacidad de cálculo, mejor capacidad de generación de imagen, texto, mejor capacidad de predicción, pero son capacidades específicas que nosotros podemos computacionalmente mejorar su rendimiento, pero eso no es la inteligencia. No sabemos cómo es darle sentido común a una máquina, cómo darle conciencia, precisamente porque nosotros no sabemos qué es el sentido común, qué es la conciencia, qué es la mente, no tenemos una conclusión objetiva desde la ciencia o la filosofía. Por ende, cuando un programador quiere especificarle eso a un algoritmo, a una red neuronal o a una máquina, no sabe, es difuso, es opaco, no sabe realmente qué tiene que hacer. Por ende, crear máquinas igual de inteligentes, igual de complejos que el ser humano, no se puede hacer. Desde nuevo, podemos crear máquinas muy complejas, muy avanzadas, pero siempre van a estar bajo el nivel de complejidad del ser humano. Por ende, ahí la lógica de la explosión de la inteligencia se muere, no tiene sentido y pierde, digamos, su futuro. No se pueden crear máquinas súper inteligentes porque el ser humano, que ya es una inteligencia general, no puede replicarse incluso a sí mismo. No puede crear máquinas igual de inteligentes que sí mismo. Por ende, no puede haber explosión de inteligencia. Y para ir terminando, vamos leyendo estas citas de Larson en su libro. Es otra manera de decir que los poderes de la mente humana exceden nuestra capacidad para mecanizarla. Es decir, que el ser humano puede comprender mecanismos y procesos computacionales de su inteligencia. Puede comprender y describir computacionalmente muchos procesos de la inteligencia humana. Sin embargo, eso no agota la complejidad del comportamiento, la inteligencia y la conciencia del ser humano. La inteligencia humana es mucho más compleja de lo que nosotros mismos podamos describir y podamos conocer. La inteligencia humana está trabajando ahora mismo y nosotros solo podemos ser conscientes y conocer una parte de esa inteligencia. Es a lo que entonces se refiere Larson. Los poderes de la mente humana exceden nuestra capacidad o nuestra ciencia para conocerla, para mecanizarla. La idea misma de la explosión de inteligencia no representa una candidata particularmente buena como sistema para que la inteligencia artificial progrese camino de una inteligencia general. Es decir, que esa idea de Good, de Bostrom y Kurzweil, hablando de la superinteligencia artificial, no es una buena filosofía, no es una buena tesis, sino no es una buena teoría científica que le ayude a los ingenieros a crear inteligencia artificial general, sino que sigue siendo un mito, fue una mala comprensión de la inteligencia humana que tuvo Good en su momento y que muchos autores como Bostrom y Kurzweil siguen teniendo sobre la inteligencia humana. Creen que la inteligencia humana es mecanizable y que simplemente es conocer algunos aspectos, unirlos y ya se crea inteligencia general o superinteligencia. Y lo que dice Larson y muchos otros filósofos que critican esta idea, la inteligencia humana no se puede entender así. Entonces dice Larson, las declaraciones de Good y Bostrom presentadas como una inevitabilidad científica son más bien una concesión a la fantasía. Imagínate que esto fuera posible y no cabe duda de que sería genial y quizá peligroso, pero imaginar escenarios hipotéticos nos aleja mucho de una discusión seria sobre qué nos espera. Y para terminar, date cuenta de que esta historia no es comprobable, tan solo tenemos que esperar y ver qué pasa. Si el año que se ha predicho para la llegada de la verdadera inteligencia artificial resulta ser también falso,
es decir, para 1950 o 45, como lo predice Kurzweil, pues se pronostica otro para dentro de algunas décadas, es decir, que mueven la fecha para más adelante, argumentando de que todavía no ha llegado el momento y que falta de que las computadoras avancen mucho más y la tecnología siga avanzando más. En ese sentido, dice Larson, la inteligencia artificial es infalsificable y, por tanto, según las reglas aceptadas del método científico, carece de rigor. No es una idea científica. La explosión de la inteligencia es un mito y no es una hipótesis seria para considerar filosófica y científicamente. Y entonces, para terminar, básicamente, los argumentos que estamos aquí analizando y exponiendo, se puede concluir de que si no podemos comprender ni crear una máquina con nuestra inteligencia, es decir, comprender realmente qué es la inteligencia humana, mucho menos podemos crear superinteligencia. Y listo, entonces hasta aquí el video de hoy, donde estamos estudiando la tesis o el mito de la superinteligencia artificial, mostrando los errores conceptuales que tiene esta hipótesis sobre la superinteligencia de las máquinas. Aquí dejo entonces la bibliografía que usé, la pueden consultar, la pueden leer y entonces poner los comentarios, qué opinan y qué les parece esta argumentación. Nos veríamos en un próximo video para seguir analizando un poco la historia y el desarrollo conceptual y filosófico de la inteligencia, la mente humana, el comportamiento y la inteligencia artificial y muchos temas afín que son interesantes conocer y tener claridad en estos días actuales, donde es un tema importante, muy necesario a discutir y que precisamente tiene que ver con nuestro día a día. Entonces nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado y bueno, los estaré leyendo en los comentarios. Un saludo y hasta pronto.